con objeto de lograr una adecuada rehabilitación de escuelas después de sismos e inundaciones, desde una reparación hasta su reforzamiento, una rigidización, entre otras. Nos hemos dado a la tarea de realizar una serie de videos explicativos sobre los aspectos básicos de cómo implantar, en la práctica, las técnicas de rehabilitación más comúnmente utilizadas. Cabe aclarar que estas técnicas también son aplicables en la rehabilitación de estructuras destinadas a otros fines, como es el caso de estructuras para usos comerciales o habitacionales. En los videos se presentan, en lo general, la deficiencia estructural que se puede corregir con su uso. Se describe en qué consiste la técnica y, de ser el caso, sus variantes. Los modos de comportamiento y falla de los elementos por ser rehabilitados con esta técnica, conceptos básicos de su análisis y diseño, así como aspectos fundamentales de construcción y supervisión, entre otros. Para conocer más sobre este y otros aspectos relacionados con la evaluación y rehabilitación de edificios, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México cuenta con un espacio de libre acceso en su sitio web. Te invitamos para que lo conozcas. Muchas gracias. El encamisado de elementos mediante polímeros reforzados con fibras se utiliza para mejorar las propiedades mecánicas de las estructuras. Los encamisados se aplican usualmente a estructuras de concreto y de mampostería. Este procedimiento tiene como finalidad recuperar y mejorar la capacidad estructural original. En especial, se encamisa un elemento para incrementar su resistencia y capacidad de deformación dependiendo de la orientación de la fibra, ya sea que tenga daño o no, aunque cuando se trata de elementos dañados, se requiere hacer una intervención previa que garantice la restitución de la capacidad resistente original. La técnica consiste en cubrir, parcial o totalmente, la superficie del elemento a rehabilitar, con una combinación de resina epoxi y una o más capas de fibra. Antes de llevar a cabo la técnica, es indispensable realizar algunas acciones. Las esenciales son: preparar la superficie, que consiste en retirar los acabados, recubrimientos o partículas sueltas que puedan existir y que puedan interferir en la correcta adherencia del encamisado de fibra. Si existe acero expuesto, se deberá revisar si está corroído. Si se ha perdido más de 20% de su sección, se deberá sustituir. Las oquedades se deberán reparar mediante pasta o mortero hidráulico de alta resistencia o tipo epoxi, que cumpla con una norma o estándar de producto acreditado, siendo lo más conveniente usar productos del mismo fabricante del sistema. Si la superficie presenta rugosidades, como las producidas por la cimbra, que excedan 0.5 milímetros o los valores máximos que establezca el fabricante del sistema, resina, fibra, se deberá tratar con algún tipo de desbastado, de tal forma que sea lo más uniforme posible. La superficie deberá estar libre de polvo o grasa. Es frecuente que sea necesario colocar una pasta para lograr la superficie uniforme o nivelarla adecuadamente. En todo caso, se deberán cumplir las tolerancias de los fabricantes del sistema, resina, fibra. Se deberán inyectar las grietas de más de 0.3 milímetros de espesor, detectadas en el área a reforzar con los encamisados de fibra con resina epoxi, de baja viscosidad y alto módulo de rigidez. El proceso de colocación de la fibra inicia con una capa de resina epoxi o primario, sobre toda la superficie donde se va a colocar la fibra. Posteriormente, se coloca encima la fibra de manera uniforme y a presión con el sustrato. Se tienen que retirar las burbujas de aire atrapadas en el compuesto resina-fibra, ya sea manualmente o con ayuda de un rodillo o espátula. Si se aplican 2 o más capas de fibra, se deberá colocar una capa de resina epóxica entre ambas capas y, al terminar la última capa de fibra, se deberá saturar la fibra con una capa de cierre de resina epoxi. El número de capas deberá ser especificado por escrito por el diseñador o proyectista acreditado.
El tipo de acabado deberá ser acordado por el propietario de la obra y el diseñador del sistema. Es frecuente que antes de que seque la última capa de resina, es decir, en estado fresco aún, se aplique una capa de arena sílica como parte del acabado final. La rehabilitación, mediante encamisados con polímeros reforzados con fibras, se utilizan elementos de concreto, de mampostería y de acero en los que se necesita restaurar la capacidad original de un elemento estructural deteriorado, incrementar la capacidad de carga de un elemento estructural, incrementar la ductilidad, la capacidad a compresión, flexocompresión, flexión y acortante de losas, diafragmas, columnas, vigas, muros y las conexiones entre ellos. Mejorar el desempeño por durabilidad en estructuras. Esta técnica cuenta con algunas variantes como son: tipo de fibras. Existen 3 tipos de fibras: fibra de carbono, fibra de vidrio, fibra de aramida. Si bien los 3 tienen ventajas, el tipo de fibra a usar estará en función del material base, del tipo de deficiencia a corregir y el ambiente donde se empleará. Las fibras de carbono son las más usadas para estos fines y cuentan con 2 presentaciones: laminados de fibra de carbono, tejidos de fibra de carbono. Método de aplicación. La fibra se puede colocar preimpregnada o en húmedo, es decir, con la resina impregnada sobre la fibra antes de ser puesta en el elemento a reforzar, o bien se puede instalar la fibra en seco sobre una capa de resina fresca, colocada previamente sobre el concreto, mampostería o acero. Orientación de las fibras. Aunque ya existen en el mercado internacional fibras con comportamiento bidireccional, las fibras que se usan comúnmente en México trabajan de forma unidireccional, de tal forma que la orientación dependerá de la propiedad estructural que se requiere incrementar. Para el caso de vigas, por ejemplo, que necesitan mejorar su resistencia a flexión, las fibras deberán ser colocadas colinealmente al eje longitudinal del elemento. Si se desea incrementar la resistencia acortante de una viga, entonces se deberán colocar de manera diagonal o transversal al eje longitudinal, según el flujo de esfuerzos de cortante que se tenga. Para confinar columnas o incrementar su resistencia a carga axial, las fibras deberán estar colocadas de forma transversal. La colocación de las fibras en sentido horizontal en una columna permite: 1. Incrementar el confinamiento del concreto, lo cual se traducirá en una mayor capacidad de deformación lateral. Y 2. Aumentar la resistencia a fuerza cortante. Asimismo, cuando se tenga un traslape de longitud insuficiente, el encamisado en la zona del traslape permite lograr que las barras alcancen su fluencia debido al confinamiento del concreto que ejerce la fibra. Se recomienda que la fibra horizontal por confinamiento se traslape 10 centímetros a lo largo del elemento. Se puede hacer una combinación de orientación de fibras, transversales y colineales al eje del elemento, con el fin de mejorar el comportamiento a flexión y cortante. Esto lo deberá determinar el diseñador estructural. Área de encamisado. El área a cubrir del elemento a rehabilitar puede variar dependiendo de la propiedad estructural a incrementar, así como de las restricciones geométricas de los elementos al interior del edificio. Se puede encamisar total o parcialmente una parte o todo el elemento. Es común encontrar encamisados parciales con fibras en forma de bandas o cinchos. Los encamisados pueden cubrir todas las caras del elemento o solo se pueden aplicar en 2 o 3 caras. Un ejemplo es el encamisado del alma de vigas en 3 lados, interrumpido por la presencia de una losa de piso. También es frecuente colocar fibras en tramos cortos para reparar grietas por fatiga,
por ejemplo, en perfiles estructurales. Uso de conectores. El comportamiento de las fibras puede depender de la adherencia con el concreto o mampostería, o bien solo del contacto entre las fibras y el sustrato. En el primer caso, se encuentran los encamisados en el lecho inferior de vigas o losas, o los encamisados por cortante del alma de vigas coladas monolíticas con losas. En el segundo caso, se tienen los encamisados de elementos para incrementar el confinamiento del concreto, en los cuales solo es relevante asegurar el contacto entre el concreto existente y el sistema resina-fibra en el elemento intervenido. En los casos que dependen de la adherencia con el concreto, es frecuente el uso de conectores para mejorar la adherencia y transferencia de fuerzas entre el encamisado y el elemento de concreto o mampostería. Los conectores, dependiendo el caso, pueden ser metálicos o bien fabricados con la misma fibra, tal y como lo permite la Guía Técnica de Rehabilitación de la Infraestructura Física Educativa de México. En esta guía, coeditada por el INIFED y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, se presentan los requisitos para su diseño y dimensionamiento. Tipo de acabado. Antes de colocar un acabado final, se deberá tener una capa de arena sílica para lograr una adecuada unión entre el sistema y el acabado final. El sistema se puede cubrir con pintura, mortero, recubrimiento protector o algún tipo de pasta como terminado. El acabado tendrá que cumplir con una norma o estándar de producto acreditado para proteger debidamente al encamisado de los rayos ultravioleta del sol, exposición al fuego o contra la carbonatación, los cuales degradan al sistema. En algunos casos, se puede cubrir con láminas o materiales similares para proteger a los elementos del vandalismo. A través de diferentes estudios, se han encontrado distintos modos de falla de esta técnica de rehabilitación. En elementos de sección rectangular, en encamisados con esta técnica, se puede generar una concentración de esfuerzos en las esquinas o aristas, por lo que tienden a romperse las fibras en estas partes de los elementos. Es por ello que se requiere que las esquinas se desbasten para lograr un radio de curvatura mínimo de R, igual a 12.7 milímetros. Desunión entre el sistema y la superficie del elemento debido a una falta de adherencia. Desconchamiento del elemento rehabilitado debido a la baja resistencia del concreto del elemento, por lo que resulta indispensable evaluar mediante ensayos de laboratorio acreditados tanto la resistencia a la compresión como la tensión directa en el sustrato, previo al inicio de la intervención. Falla de las fibras por tensión y falla en los traslapes de las fibras. En la rehabilitación de columnas y otros elementos rectangulares, debe tomarse en cuenta la relación entre las dimensiones transversales. No se recomienda colocar fibras si la relación es mayor que 1 a 2.5, ya que, al rebasarse esta relación, la efectividad de las fibras disminuye. En los lados largos, entonces, es indispensable considerar la colocación de conectores de fibra de carbono. Estos modos de falla se revisan mediante los criterios de diseño establecidos. Para fines de análisis estructural, se debe considerar un comportamiento monolítico entre el elemento y el encamisado. Tener presente que la carga axial será resistida únicamente por el elemento original, ya que el encamisado no trabaja a compresión. La resistencia a fuerza cortante será la suma de las contribuciones del concreto, acero de refuerzo transversal existente, más el encamisado con las fibras. Solo si la estructura fue diseñada con reglamento anterior a 1987, se despreciará la contribución a fuerza cortante del elemento original.
No se debe considerar la aportación de rigidez al elemento encamisado, ya que es muy baja. Para el diseño, además de lo señalado en la guía técnica mencionada, se recomienda seguir lo indicado en el documento ACI 440.2R-17. Para garantizar que la rehabilitación sea correcta, es necesario tener una excelente supervisión de los trabajos. En síntesis, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos. El contratista y su personal deberán mostrar la certificación de su capacitación por parte del fabricante del sistema de fibra resina. Que los materiales resina y fibra cumplan con las características requeridas para el proyecto, como viscosidad y resistencia. Que la superficie del elemento esté libre de polvo, aceite o algún acabado que interfiera con el sustrato final. La superficie sea lo más plana posible, tal que, en 30 centímetros, la desviación no exceda 2 milímetros, o los valores máximos que establezca el fabricante del sistema resina-fibra. Verificar la temperatura ambiente, humedad relativa, humedad de la superficie y temperatura de la superficie del elemento. Los valores deberán estar dentro de los intervalos establecidos por el fabricante de los productos. Revisar la posible existencia de grietas. Si lo requiere, estas deberán ser inyectadas con resina epoxi antes de aplicar el encamisado de fibra. Redondear las esquinas de secciones cuadradas. AR igual a 12.7 milímetros, es decir, media pulgada como mínimo. Revisar que la aplicación de la resina sea la necesaria y uniforme en toda la superficie del elemento. Se debe cumplir con los tiempos de secado de la resina. Que la orientación de las fibras sea la correcta de acuerdo con el diseño de la rehabilitación. Que los traslapes y empalmes sean los correctos y que, en columnas, la colocación de la fibra se haga de forma escalonada. Revisar que no existan bolsas de aire atrapado por la capa de la fibra. La capa deberá estar totalmente uniforme y fijada a la superficie del elemento. Revisar que el mezclado de los componentes de resina sea el correcto, con las proporciones y tiempos de mezclado establecidos por el fabricante. Es muy importante que los volúmenes de material sean los suficientes para el elemento a reparar, ya que todo el proceso debe ser terminado en un mismo día. Verificar que el personal cumpla con los estándares de seguridad y protección contra los materiales empleados. Realizar pruebas de calidad, así como obtener las propiedades de los materiales que intervienen en la rehabilitación. Las pruebas de calidad que debe efectuar la supervisión de la obra en conjunto con el contratista aplicador van desde la aceptación de la preparación de la superficie hasta pruebas de adherencia mediante equipos específicos, tales como el elcómetro, que aplica un esfuerzo a desprendimiento, pull-off, al sistema completo aplicado. Vía este método de prueba, la resistencia mínima aceptable es de 1.4 megapascales o 14 kilos por centímetro cuadrado. El número de probetas por ensayar va de acuerdo con el área aplicada. Hasta 100 metros cuadrados, una prueba por cada 50 metros cuadrados. De 101 a 500 metros cuadrados, una prueba por cada 100 metros cuadrados. De 501 a 1100 metros cuadrados, una prueba por cada 200 metros cuadrados. De 1101 a 2000 metros cuadrados, una prueba por cada 300 metros cuadrados. En caso de duda, la supervisión podrá solicitar la ejecución de un número mayor de probetas. Para conocer más sobre esta y otras técnicas de rehabilitación, se recomienda consultar el documento Rehabilitación sísmica de la infraestructura física educativa de México, Guía Técnica.